Todo comenzó con el clima. Eso es lo extraño, como algo tan simple y cotidiano puede derrumbar todo tu mundo. Había tomado la tableta del mostrador de la cocina para revisar el pronóstico. La fiesta de jubilación de Miriam se acercaba y tenía que decidir si confiar en el cielo o alquilar unas carpas. Nada fuera de lo común, solo un poco de planificación para una celebración. Desbloqueé la pantalla, abrí la aplicación del clima, y fue entonces cuando lo vi. Una notificación apareció en la parte superior. No puedo esperar a verte de nuevo. El jueves no llega lo suficientemente rápido. Era de alguien llamado Caleb. Al principio pensé que era un recordatorio de calendario, quizá otro de sus eventos en el colegio Maplewood. Casi lo ignoré. Pero luego apareció otra línea debajo. Aún pienso en ese vestido. Y en todo lo que había debajo. Y en ese instante, el aire cambió. Sentí el pecho helado. Eso no era un recordatorio. Era otra cosa. Algo que yo no debía ver. Nunca he sido de los que husmean. 34 años de matrimonio basados en la confianza, o eso creía. Tuvimos 2 hijos ya adultos, una casa sin hipoteca y una rutina que se había instalado como una manta vieja pero cálida. Ella enseñaba composición en inglés desde hacía 27 años. Yo ya estaba jubilado de mi trabajo como guardabosques. La vida era tranquila, pero buena. Hasta ese mensaje. Lo toqué por instinto. Se abrió su correo, seguía abierto. Había un hilo. Uno largo. Mensajes desde hacía meses. Asuntos como el martes pasado fue inolvidable y amé cada segundo de nuestra escapada. No debería haber seguido leyendo, pero lo hice. Cada palabra rompía un pedazo de lo que creía saber. No eran bromas ni malentendidos. Eran explícitos, detallados, reales. Reservas de hotel, fechas que coincidían con los supuestos días de capacitación. Un correo incluso decía, Elliot todavía me cree cada palabra. Es casi tierno. Caleb había respondido, suena como un tipo inofensivo, predecible. Y Miriam contestó, eso es lo que lo hace fácil. Esa frase fue como un golpe seco. Me quedé en la cocina, con el café enfriándose en la mano, mientras el refrigerador zumbaba como si nada hubiera cambiado. Pero yo sí. Acababa de entrar en una versión de mi vida que no reconocía. En algún momento, me senté. Ni siquiera recuerdo cómo. Nuestro Golden Retriever se acercó, puso su cabeza sobre mi pierna y se quedó ahí, en silencio, como si supiera. Miriam llegó una hora después. Entró tarareando, se quitó los tacones como siempre y me sonrió desde el otro lado del cuarto. ¿Averiguaste lo del clima?, preguntó, como si todo estuviera bien. La miré. De verdad la miré. La mujer con la que compartí el desayuno durante más de 3 décadas. Y ahora, se veía distinta. Aún estoy viendo, dije. Me besó en la mejilla. No me moví. No dejé ver nada. Aún no. Subió para cambiarse. Yo solo miré las escaleras, preguntándome cuántas mentiras habrían subido por ahí en los últimos 6 meses. A la mañana siguiente, me preguntó si prefería mariscos en lugar de la comida italiana que habíamos planeado. Es tu día, le dije. Deberías tenerlo como tú quieras. Sonrió. Eres un hombre tan bueno, Elliot. Y ahí fue cuando tomé la decisión. No iba a gritar. No iba a suplicar. Si pensaba que era demasiado aburrido para notar algo, la dejaría seguir pensándolo. Por ahora, hay una extraña clase de fortaleza en el silencio. No planeé fingir. Pero una vez que vi la profundidad de lo que había hecho, y con qué facilidad sonrió al entrar por la puerta, todo quedó claro. Necesitaba tiempo. No para perdonar. Ni siquiera para entender. Solo espacio para observar. Para decidir. Miriam había construido su traición con cuidado, como un rompecabezas que solo ella sabía armar. Se apoyó en mi confianza, en mi constancia. Pensaba que era seguro, tan estable que nunca miraría demasiado de cerca. Y tal vez lo era. Hasta ahora. Esa semana, me convertí en otro tipo de esposo. Uno que sabía la verdad pero no decía nada. Uno que la llevaba encima como una piedra en el bolsillo, silenciosa, pesada, siempre presente. Cada mañana, ayudaba con los preparativos de la fiesta. Hacía llamadas a proveedores y empresas de alquiler. Encargué los manteles del color que a ella le gustaba, oro al atardecer. Compré vino y champaña, y charlé amablemente con los empleados de las tiendas. Miriam me sonreía como si todo estuviera en orden. «Has sido tan útil», me dijo, besándome en la mejilla. «No sé qué haría sin ti».
Quise decir, ya hiciste mucho sin mí. Pero no lo hice. En lugar de eso, le devolví la sonrisa y le serví una segunda taza de té. Comencé a recopilar pruebas, no porque quisiera venganza, sino porque sabía que las necesitaría. Descargué correos. Guardé capturas de pantalla. Compré una memoria USB y la etiqueté con una sola palabra, verdad. Hubo momentos en que casi me delaté. Como la noche que vimos una película y se quedó dormida sobre mi hombro, murmurando mi nombre entre sueños. Por un segundo, recordé los primeros años, cuando me miraba como si fuera la mejor parte de su vida. Pero luego me vino a la mente esa frase, es tan fácil mentirle. La ternura se volvió piedra. No reaccioné. Dejé de dormir bien. Me quedaba despierto durante horas, mirando el techo mientras ella dormía a mi lado, sin saber que todo se deshacía a pocos centímetros. En algún punto, su voz dejó de ser consuelo. Se volvió ruido de fondo, como una canción conocida tocada en la nota equivocada. Pero no lo dejé ver. Conté chistes en la cena. Le dije que el vestido que eligió para la fiesta le quedaba hermoso. Asentí cuando hablaba de sus compañeros emocionados por celebrar. Incluso escribí un pequeño discurso, por si alguien me pedía decir algo. Empezaba con una cita de Emerson. Pero nunca tuve la intención de leerlo. No sentía enojo en el sentido común. La ira habría sido ruidosa, impulsiva. Lo que yo sentía era más silencioso, más afilado, como caminar descalzo sobre vidrio y decidir seguir caminando de todos modos. Miriam notó que no dormía bien. ¿Pesadillas?, me preguntó una mañana, acariciando mi brazo. Algo así, dije, tomando mi café. Sonrió. Te preocupas demasiado. Tú mientes demasiado fácil, pensé. Pero solo le devolví la sonrisa. Lo más duro era lo ordinario que todo seguía siendo. El lavavajillas funcionaba como siempre. El perro seguía esperando junto a la puerta para su paseo nocturno. Ella aún doblaba mis camisas como siempre, con cuidado, con cariño. Y sin embargo, todo había cambiado. Empecé a escribir pensamientos, preguntas. No para ella, no necesitaba explicaciones, sino para mí. Necesitaba recordar cómo se sentía ver con claridad por primera vez. Necesitaba recordar el momento en que el hombre que solía ser dio un paso atrás, y alguien más fuerte tomó su lugar. La cuenta regresiva había comenzado. 6 días para la fiesta. 5. 4. Cada mañana, Miriam se despertaba tarareando. Hablaba de los invitados y las canciones. Yo asentía. Tomaba notas. Hacía llamadas. 3 días antes de la fiesta, fui al colegio a dejar unas tarjetas con los nombres impresos. Su colega Margaret me recibió en la entrada. Ella tiene suerte de tenerte, dijo. No todos los esposos harían tanto. Sonreí. Solo quiero que su día sea especial. Margaret me tocó el brazo con amabilidad. Eres un buen hombre, Elliot. Asentí, le di las gracias, y me alejé. En el estacionamiento, me senté en la camioneta y miré por el parabrisas durante 10 minutos. No era un buen hombre, ya no, pero era un hombre honesto. Y pronto, la verdad hablaría por sí sola. A 3 días del evento, todo encajó. Sabía exactamente lo que necesitaba hacer. No buscaba venganza. No se trataba de hacerle daño a Miriam, sino de mostrar lo que había ocultado, de dejar que la verdad hablara de una forma que nadie pudiera negar. Porque la traición es así, la gente rara vez la cree hasta que la ve con sus propios ojos. Y yo me iba a asegurar de que la vieran. La presentación era la clave. Un concepto simple, en realidad. Ya habíamos planeado mostrar fotos de los años de enseñanza de Miriam en el colegio Maplewood, momentos con sus alumnos, vacaciones, recuerdos familiares. Ella misma eligió la mayoría de las imágenes y me las envió para organizarlas. Así que las organicé, en 2 versiones. Versión 1, la que ella esperaba. La profesora sonriente. La carrera brillante. Versión 2, la que nunca olvidaría. Comencé a compilar todo lo que había reunido. Capturas de los correos con Caleb. Confirmaciones de hoteles. Un hilo especialmente doloroso donde ella escribía, Elliot todavía me lleva flores como si eso significara algo. Ese dolió. Los inserté todos en la segunda presentación, justo después del carrete final de aplausos, como el giro inesperado de una película. Sin efectos llamativos. Sin títulos en rojo. Solo evidencia, cruda y directa, presentada con el mismo estilo que las demás diapositivas. La verdad no necesita adornos.
Guardé todo en una memoria USB etiquetada fiesta-presentación-final y la deslicé en el cajón debajo de la mesa de café. 2 días antes de la fiesta, hice 3 llamadas silenciosas. La primera fue a Margaret, la secretaria del departamento de Miriam. Le dije que estaba actualizando la lista de invitados, que Miriam quería sorprender a algunas personas. Ella se alegró. Claro, cariño, dijo. Solo mándame los nombres. Le di 3. Primero, el profesor Leland, un colega que Miriam había excluido convenientemente. Siempre me pareció raro, pero en su momento fue cercano a ella, y, más importante, sabía de Caleb. Solían compartir coche. Segundo, el profesor Aldrich, quien se fue del colegio tras rumores que nunca se aclararon. Él y Miriam coincidieron en más de un fin de semana de desarrollo docente. Imaginé que le gustaría ver el espectáculo. Y tercero, Daniele, la esposa de Caleb. No la conocía, pero la busqué. Tenía todo el derecho de estar allí. Si Miriam quería pararse frente a todos y ser celebrada, Daniele merecía estar en la sala para ver la verdad con sus propios ojos. Envié los nombres. Margaret los añadió sin dudar. La segunda llamada fue al servicio de catering. No cambié el menú, Miriam había elegido mariscos. Le dejé su cóctel de camarones. Pero pedí una cosa, más champaña, suficiente para un brindis que todos recordarían. La tercera fue al técnico de audiovisuales, Leo. Era un joven con tatuajes de circuitos y esa energía nerviosa que se siente en los dedos. Lo había conocido en otro evento del colegio. ¿Necesita ayuda con la presentación?, me preguntó al teléfono. Solo una actualización rápida, dije. Mismo formato. Solo cambia el archivo. Ella ya lo aprobó. No lo cuestionó. Perfecto. Tráelo temprano y lo subo al sistema. Hecho. En casa, Miriam estaba en modo fiesta. Iba de un cuarto a otro, escribía listas, probaba focos para la iluminación, acomodaba centros de mesa. Has estado tan dulce últimamente, me dijo una noche, tomando vino. Parece que hemos superado algo. Asentí. Sí. Solo quiero que todo salga perfecto para ti. Me besó. La dejé. Esa noche dormí en el sofá. Le dije que mi espalda estaba dándome problemas. No lo cuestionó. Me quedé despierto hasta tarde, viendo la presentación una última vez. Empezaba con ella como joven profesora. Luego su aula. Sus alumnos. Vacaciones en familia. Y luego, a mitad del camino, sin efectos, el tono cambiaba. Correos. Fotos. Reservas. La última imagen. Una pantalla blanca con una sola frase. A la mujer que dijo que yo era demasiado aburrido para notar. Lo noté. Y todos los demás también. Cerré la computadora portátil y la guardé en mi bolso, junto con la USB. Por si acaso. El plan era simple ahora. Déjala tener sus aplausos. Déjala brindar. Y luego, entrégale la verdad. La mañana de la fiesta se sintió casi demasiado perfecta. La luz del sol entraba por las ventanas de la cocina como sacada de una revista. Miriam tarareaba mientras llevaba puesto su delantal de jubilada y feliz, acomodando bocadillos como una reina preparando su coronación. Se veía orgullosa, radiante, como alguien a punto de recibir una ovación de pie, y por un tiempo, eso era justo lo que creía que iba a recibir. Cargamos el auto en silencio, pero no un silencio incómodo. Era el silencio de la rutina, de quienes han hecho esto 1000 veces. Ella hablaba sin parar, repasando nombres de invitados y discursos. Yo asentía, sonreía, respondía cuando era necesario. Mi mente ya estaba en otro lugar, horas más adelante, de pie en el fondo del salón mientras se apagaban las luces. ¿Estás seguro de que estás bien?, preguntó, mirándome mientras me abrochaba el cinturón. Has estado un poco callado esta semana. Solo pensando, dije. 34 años. Es un camino largo. Ella me tomó la mano y la apretó. Pero lo logramos. No respondí. El lugar era el salón de eventos del colegio Maplewood, decorado con manteles blancos, cintas doradas y centros de mesa florales. Sus colegas se habían lucido. Había libros de visitas, collages de fotos, y una mesa de postres digna de una boda. La gente empezó a llegar de inmediato, personal, exalumnos, amigos de otras ciudades. Miriam se movía por la sala como una celebridad querida, recibiendo abrazos, dando la mano, riendo sin esfuerzo. Sus ojos brillaban cada vez que alguien mencionaba su clase favorita o recordaba una anécdota de sus primeros años como profesora.
Yo me quedé cerca del fondo, ayudando donde era necesario, mezclándome. No apartado, solo observando. Caleb llegó justo antes de las 6. Lo noté antes que ella. Vino solo, bien vestido pero queriendo parecer informal. Seguro de sí mismo en esa forma silenciosa y arrogante que tienen los que creen que nadie sospecha nada. No me miró. No necesitaba hacerlo. Asumía que yo seguía sin saber. Eso lo hacía más fácil. 20 minutos después, llegó Daniele. Venía con otra mujer, quizás una amiga, alguien en quien confiaba para mantenerse firme. Sus ojos recorrieron el lugar como un halcón. Cuando me vio, le di una sola inclinación de cabeza. Ella la devolvió. Eso fue todo lo que necesitábamos decir. El lugar se llenó rápido. El aire vibraba con celebración. La gente brindaba con sidra espumosa y pasaba bandejas de bocadillos. El equipo técnico del colegio ya había instalado el proyector y el micrófono inalámbrico. Leo, el técnico, me hizo un gesto con el pulgar desde la cabina. Miriam finalmente tomó el micrófono, su voz clara y alegre mientras se dirigía al público. Quiero agradecerles a todos, comenzó, radiante. Esta carrera ha significado todo para mí. Enseñar, guiar, construir algo duradero, ha sido el honor de mi vida. Aplausos. Siguió hablando, agradeciendo a colegas, mencionando a algunos alumnos por nombre. Luego se volvió hacia mí. Y sobre todo, dijo, quiero agradecer a mi esposo, Elliot, mi mano firme, mi mejor amigo. Nada de esto habría sido posible sin ti. Me miró. Sonreí, levantando mi copa. El público volvió a aplaudir. Alguien desde el fondo dijo, eso. Ella se sonrojó un poco, luego añadió, y ahora, preparamos algo especial. Un pequeño viaje por la memoria. Espero que le saque una sonrisa. Señaló a Leo en la cabina. Él puso en marcha el archivo. Las luces se atenuaron. El proyector cobró vida. Y todo comenzó como se esperaba, fotos de Miriam en su primera aula, abrazando alumnos, posando en graduaciones, bailando conmigo en fiestas de aniversario. Risas brotaban del público. La gente señalaba imágenes antiguas, intercambiando miradas. Miriam se inclinó hacia mí y susurró, hiciste un trabajo hermoso con esto. Sonreí y no dije nada. Entonces apareció la siguiente diapositiva. Fondo gris. Texto blanco. Cada historia tiene un comienzo. La risa se detuvo. Miriam se tensó levemente. ¿Qué es eso?, preguntó, aún sonriendo. No respondí. La siguiente diapositiva era una captura de pantalla. Un correo. Asunto, el martes pasado. Cuerpo, aún te saboreo. Reservemos ese hotel otra vez antes de que él se dé cuenta. Jadeos. Confusión. Luego otra. Su respuesta. Eres mi escape. No puedo esperar para la próxima vez. La sala quedó completamente en silencio. La sala dejó de respirar. Lo que comenzó como una celebración se congeló en un silencio absoluto. La música suave se desvaneció por sí sola, ignorada. Nadie reía ya. No había brindis. Solo silencio, y una sensación de inquietud que iba creciendo como una tormenta. Miriam seguía de pie junto a mí, inmóvil. Su sonrisa se había esfumado. Sus ojos clavados en la pantalla como si fuera una bomba a punto de estallar. Las diapositivas siguieron, una tras otra. Un mensaje suyo, con fecha durante uno de sus supuestos retiros de trabajo. Me hace sentir viva. Es peligroso. Y ya no me importa. Respuesta de Caleb. Sueño contigo. Ese vestido verde. La forma en que susurraste que amabas el riesgo. Alguien en la primera fila murmuró, ¿qué demonios es esto? Otra diapositiva. Un recibo de hotel. Uno de esos lugares boutique en las afueras del pueblo. Con fecha de un viernes que Miriam dijo haber pasado en un seminario docente. Luego. Él confía demasiado. Es como si quisiera que le mientan. Los susurros comenzaron a romper el aire como vidrios rajándose. Miriam dio un paso al frente de repente. Esto no es lo que aprobé, dijo, con la voz tensa y aguda. Esto no es real. Alguien hackeó el archivo. Me miró. El pánico le crecía en los ojos como fuego. No me moví. No hablé. Solo sostuve su mirada. Leo, en la cabina, se veía confundido y luego preocupado. Me miró. Le hice un leve gesto con la cabeza. Sigue. Y la presentación siguió. La siguiente fue una foto, no inapropiada, pero personal. Caleb y Miriam sentados juntos en un bar de hotel, riendo, sin notar que los fotografiaban. No era mía.
La encontré en la cuenta de un exalumno que frecuentaba el lugar. La descripción decía: visto, la profesora L con alguien que claramente no es su esposo. Ahora los murmullos ya no eran susurros. Eran voces. Escuché a alguien del departamento de inglés decir: Dios mío. Y entonces, una voz clara y firme se alzó desde el otro lado del salón. Daniele. Salió de las sombras, desde la pared lateral, y entró en el círculo de luz proyectado en el piso. Me mentiste en la cara, dijo. En la reunión de la junta de noche familiar. Me diste la mano. Miriam se puso pálida. Yo no, Daniele, te juro que esto no. No, interrumpió Daniele. No insultes mi inteligencia, encima de todo lo demás. La siguiente diapositiva llegó. Un correo con una frase que recordaba demasiado bien. Elliot todavía me lleva flores. El pobre cree que significa algo. Esa provocó jadeos. Fuertes. Claros. Como si el aire se hubiese ido de golpe. El jefe de su departamento se levantó. Creo que este evento ya fue demasiado lejos. Pero no. Aún no. Yo di un paso al frente. Despacio. Con calma. La sala se silenció mientras me acercaba al micrófono que Miriam había dejado sobre el atril. Mi voz fue firme. Clara. No quise arruinar su noche, dije. Solo quería que dijera la verdad. Pero como no lo hizo, dejé que la verdad hablara por sí sola. Miriam me miró, con los ojos abiertos de par en par, la boca entreabierta pero sin voz. Esto es lo que tú construiste, le dije, sin odio. No yo. No la presentación. Solo decisiones, una encima de la otra. Intentó hablar, pero el micrófono ya no era suyo. Y a todos en esta sala, continué, volviéndome hacia el público atónito, gracias por venir a celebrar 34 años de servicio. Pero no míos. De ella. Este era su momento. Pausa. Y con suavidad. Y ahora le pertenece a la verdad. Dejé el micrófono sobre el atril. A mis espaldas, apareció la diapositiva final. Letras blancas. Fondo negro. A la mujer que dijo que yo era demasiado aburrido para notar. Lo noté. Y todos los demás también. Luego, oscuridad. Luego, luz. La sala se mantuvo inmóvil por un segundo sin aire. Y luego se rompió. Sillas arrastrándose. Voces subiendo. Alguien maldijo. Alguien lloró. Una cámara seguía grabando. Miriam permanecía congelada en medio del caos, rodeada por los restos de la mentira que creyó que nunca saldría a la luz. No esperé. Tomé mi abrigo. Salí por la puerta lateral. Afuera, el aire era fresco y sereno. Y por primera vez en meses. Me sentí libre. El aire nocturno se sentía distinto. Más fresco. Más tranquilo. Ese tipo de silencio que no pide ser llenado. Solo está. Caminé hacia mi camioneta sin mirar atrás, cada paso más lento que el anterior, no por duda, sino por alivio. No me sentía victorioso. Tampoco roto. Era otra cosa. Como si hubiera terminado de cargar un peso que nadie más veía, y ahora, por fin, podía dejarlo en el suelo. Me senté en el asiento del conductor por mucho tiempo. No encendí el motor. Solo escuché el silencio. No hubo risas, ni disculpas, ni explicaciones corriendo detrás de mí. Solo quietud. Era la mayor paz que había sentido en meses. A comienzos de esa semana, había empacado una bolsa, por si acaso. Un par de jeans. 2 camisas. Mi rasuradora. Un cuaderno que no tocaba desde hacía años. Y las llaves de la cabaña de Wesley. Wesley era ese tipo de amigo que uno solo necesita una vez en la vida, el que aparece cuando ni tú sabes si sigues en pie. Me había ofrecido su cabaña hace tiempo, dijo que podía usarla cuando necesitara espacio. No supe cuánto lo necesitaba, hasta que ya estaba en la carretera. El camino fuera del pueblo era oscuro, tranquilo. Calles conocidas que ahora se sentían distintas. Cada farola parecía más tenue, cada letrero más lejano. Como si hubiera cruzado a una versión del mundo donde ya no aplicaban las viejas reglas. Cuando llegué a la cabaña, ya era casi medianoche. La luz del porche aún funcionaba. La cerradura se abrió como si me hubiera estado esperando. Adentro, olía a cedro y a tiempo detenido. No encendí muchas luces. No hacía falta. Me senté al borde de la cama individual y dejé que el silencio me envolviera. Afuera, los sapos croaban desde el pantano. El viento se deslizaba entre los árboles. Y por primera vez desde que aquel correo apareció en la pantalla del iPad, exhalé por completo. Esa noche dormí más profundo que en meses.
sin sueños, sin preguntas, solo descanso. A la mañana siguiente, desperté con el canto de los pájaros. Preparé café en la vieja estufa de gas y observé cómo el vapor subía como una señal de que la vida, finalmente, estaba regresando a sí misma. Mi teléfono vibró una vez, seguía siendo el número antiguo. Lo apagué sin mirar. Más tarde ese día, compré un teléfono prepago. Solo 3 personas tendrían ese número, mi hijo, mi abogado, y Wesley. El resto del mundo, incluida Miriam, podía seguir llamando al vacío. No le debía nada. No ahora. No después de lo que eligió. Esa tarde, caminé por el borde del pantano. El aire era limpio. El agua, inmóvil. El camino, incierto pero lo suficientemente claro. No sabía exactamente qué vendría después, pero por primera vez en años, sabía que no incluiría fingir. De regreso en la cabaña, abrí el cuaderno. Páginas en blanco. Bordes nítidos. Y por primera vez, escribí algo que no era para el trabajo ni para nadie más. Solo para mí. Escribí. No estoy roto. Estoy consciente. No estoy arruinado. Estoy liberado. Fui leal. Eso no me hace un tonto. Me hace completo. Cerré el cuaderno y lo dejé sobre la mesa, junto a la ventana. Esa tarde, recibí un correo. Era de Margaret. Elliot, solo quería decirte. No tenía idea. No merecías eso. Ninguno lo sabía. Lo llevaste en silencio. Lo siento. De verdad. No respondí. No porque no lo agradeciera. Lo hacía. Pero ya había terminado de explicar. Ya había terminado de revivirlo. Miriam volvería al colegio el lunes. O al menos, lo intentaría. En los pueblos pequeños, las noticias corren rápido. Sabía que la gente ya hablaba. ¿El video? Yo no lo había compartido, pero alguien sí. Se sentía en el nuevo peso que tenía el silencio. Y aún así, no sentía necesidad de hundir el cuchillo. Ella tomó su decisión. Yo solo le di luz. No volví a casa. Ni siquiera para recoger lo que quedaba. Todo lo que necesitaba estaba en mi bolso y en la cabaña. El resto, muebles, recuerdos, las fotos de aniversario enmarcadas, parecían decorado de una obra que ya no era mía. No los quería. No quería pararme en la puerta de una casa llena de memorias que se habían echado a perder. No quería entrar a la cocina donde ella me había besado tras pasar fines de semana con otro. No quería ver la mesa donde compartimos cenas que yo creía sinceras. Así que la solté. Mi abogado, un hombre tranquilo y astuto llamado Ray, ya había preparado los documentos. Limpios. Legales. Finales. Le envié un correo a Miriam. Breve. Sin drama. Miriam, no necesitas explicarte. Vi suficiente. Los documentos están listos. Te serán entregados a finales de esta semana. No voy a regresar a casa. Ya no hay nada ahí para mí. Elliot. Esperaba una respuesta. No esperaba 26 llamadas perdidas, 3 mensajes de voz y una avalancha de textos en menos de 48 horas. Al principio, estaba llorosa, arrepentida, luego defensiva, después, acusatoria. ¿Cómo pudiste hacer esto en mi fiesta? Me sorprendiste por la espalda. Esto no era solo entre nosotros, me humillaste frente a colegas y amigos. No preguntó cómo estaba. No preguntó qué necesitaba. Solo quería recomponer lo que se había roto a sus pies. No respondí, porque en el momento que ella engañó, terminó la versión de nosotros que podía haberse sentado a hablar como adultos. Ella tomó esa decisión por los dos. Representó el divorcio el lunes por la mañana. La casa era de ambos, pero le dije que no iba a pelear por ella, que se la quedara, que viviera en ese eco de comodidad. Yo no quería paredes ni techo, quería paz. Las cuentas bancarias fueron simples. Siempre tuvimos una cuenta conjunta, pero hacía meses que había transferido mi pensión, mis ahorros y un fondo antiguo de compensación a una cuenta separada, mucho antes de la presentación. Ella nunca se dio cuenta. Solo veía lo que le convenía. Así que recibió la mitad de lo que quedaba, lo que ella pensaba que era todo. No sabía que estaba mirando la superficie de un estanque ya drenado por debajo. Ray se encargó de todo. Rápido. Preciso. Para el miércoles, tenía su firma en un sobre manila, notariada y oficial. Solo una firma. Sin nota. Sin palabras extra. Fue el corte más limpio que podía haber esperado. Me mudé a un apartamento pequeño en las afueras del pueblo. Un dormitorio. Vecinos tranquilos.
Una vista de las colinas desde la ventana del segundo piso. Sin recuerdos en las paredes. Solo espacio vacío y comienzos frescos. Los mudanceros ya habían recogido lo único que quise, mis libros, unas fotos enmarcadas que no tenían nada que ver con ella, y el viejo sillón reclinable que siempre decía que no combinaba con la sala. Lo conservé igual. Combinaba conmigo. Ese viernes, llegó un mensaje de su hermana. No está bien. Está quedándose con una amiga. Solo pensé que debería saberlo. Miré el mensaje por mucho tiempo. No con ira. No con preocupación. Solo en silencio. Lo borré. No por crueldad, sino porque ya no necesitaba noticias sobre un capítulo que yo mismo había cerrado. No la odiaba, pero ya no la reconocía. Y más importante aún, ya no necesitaba que ella entendiera. El cierre no siempre es una conversación. A veces, es una puerta cerrada, y la decisión de no volver a tocar. Yo no quería ser una historia, pero las historias encuentran su audiencia. Nunca compartí el video de la fiesta. Ni siquiera guardé una copia. Pero alguien lo grabó, probablemente un estudiante o colega, y en cuestión de días empezó a circular. Primero en grupos privados. Luego en línea. Un foro de docentes. Un blog para padres. Incluso en TikTok, donde apareció un clip con la frase. Le dio el brindis de jubilación que nunca vio venir. Se esparció como chispas sobre hojas secas. Los comentarios no eran amables. Pero la mayoría tampoco eran crueles, eran incrédulos. La gente no reaccionó tanto a la infidelidad en sí, sino a la frialdad en sus correos. La forma en que hablaba de mí, como si fuera un adorno más en su vida perfectamente curada. Eso fue lo que más dolió. No la traición, sino la facilidad con que lo hizo. La certeza de que nunca lo notaría. Que ni siquiera valía la pena engañarme bien. Solo ignorarme. En el colegio Maplewood, el tono cambió rápidamente. Lo que debía ser una despedida gloriosa se convirtió en una retirada silenciosa. La administración emitió un comunicado vago, algo sobre revaluar ceremonias futuras y respetar los límites personales en el entorno laboral. No la nombraron, pero no hacía falta. Todos sabían. Cancelaron el brunch de despedida. La placa conmemorativa, descartada. El correo que anunciaba su última clase desapareció del boletín interno de la noche a la mañana. Fue a empacar su oficina un jueves. Según Margaret, se veía cansada. Sin maquillaje. En sudadera. Con los ojos hundidos. No se despidió de nadie. Solo metió sus cosas en cajas y se fue. Sin despedidas. Sin discursos. Solo ausencia. Caleb, el hombre por quien lo arriesgó todo, desapareció. En menos de 48 horas tras la fiesta, cerró sus redes sociales. Dejó de contestar llamadas. Se corrió la voz de que Daniel le presentó el divorcio la mañana siguiente a la presentación. Él desapareció como una mala inversión. Miriam, mientras tanto, intentó recomponer lo que quedaba. Supe que llamó a algunos colegas, dejó mensajes de voz que variaban entre arrepentidos y defensivos. Dijo que fue emboscada, que todo era más complicado de lo que parecía. Pero nadie se lo creyó. Porque no era solo la infidelidad. Era la arrogancia. Los correos. La forma en que se burlaba del hombre que le llevaba flores. Eso era lo imperdonable. Incluso sus amigas se callaron. Algunas dejaron de responderle. Otras me escribieron a mí en privado. Lo manejaste con clase. No merecías eso. Nunca lo supimos. Nunca respondí. Lo agradecí, sí. Pero ya no necesitaba aprobación. No más. Pasaba los días instalándome en el apartamento. No era gran cosa, un espacio sencillo, con muebles de segunda mano, vecinos callados y vista a las colinas. Pero era mío. Sin mentiras en los rincones. Sin llamadas susurradas en la habitación de al lado. Sin tener que adivinar qué significaba el silencio. Una tarde, recogí una caja de herramientas que no tocaba hacía años y empecé a restaurar un banco viejo que encontré abandonado cerca del bosque. El trabajo me hizo bien. Era simple. Honesto. Acerrín en los pulmones. Sol en la cara. Ponía música mientras trabajaba, blues, sobre todo, del tipo que escuchaba mi padre cuando no quería hablar, solo sentir. Dejé de revisar mi viejo teléfono. Quedó en un cajón, apagado. La última vez que lo vi, Miriam había enviado un último mensaje. Espero que algún día podamos hablar. Empecé terapia. Estoy tratando de entenderme. Quizás eso habría significado algo antes. Pero no ahora. Entenderse no repara lo que rompió.
Y no me interesaba ser parte de su sanación si eso costaba la mía. Una noche, me paré en el balcón con una cerveza fría y miré hacia los árboles. El viento pasaba suavemente entre las ramas. Un perro ladró a lo lejos. En algún lugar cercano, la vida seguía, sin explicaciones, sin pausa. Y me di cuenta de algo. El silencio que ella dejó atrás. No se sentía como pérdida. Se sentía como paz. Habían pasado 12 días desde la fiesta. 12 días desde que el proyector iluminó la verdad, y la vida que Miriam creía tener bajo control se resquebrajó ante todos. No había sabido mucho de ella desde entonces. Algunos mensajes. Bastante silencio. Principalmente rumores que me llegaban de personas a las que nunca les pregunté. No estaba buscando actualizaciones. Estaba viviendo mi vida. Entonces, una mañana de jueves, justo después de servirme la segunda taza de café y poner algo de Coultran, tocaron la puerta. No necesité mirar por la mirilla. Ya sabía. Abrí despacio. Ahí estaba. Miriam. Se veía más pequeña. No físicamente, exactamente, pero como si algo dentro de ella se hubiera desinflado. Su abrigo le quedaba suelto, y los lentes de sol descansaban en su cabello como si no supiera dónde más ponerlos. No llevaba maquillaje. Eso era nuevo. ¿Puedo pasar?, preguntó. No me moví. En cambio, salí y cerré la puerta detrás de mí. Ni siquiera vas a dejarme entrar, dijo, intentando sonreír. Este no es lugar para eso, respondí. Dudó. Luego asintió, como si hablara consigo misma. Supongo que merezco eso. Nos quedamos en silencio. Solo el sonido del viento entre los árboles. No vine a suplicar, dijo. Solo, necesitaba decir algo. Esperé. Sé que lo rompí todo. Nosotros. Y no espero que me perdones. Solo, hizo una pausa, tragó saliva, necesitaba que supieras que te amé. Incluso cuando hice todo para demostrar lo contrario. Observé su rostro. No vi a la mujer con la que me casé. Vi a alguien que solía conocer. Alguien que tomó decisiones que nunca entendí. No dije nada. Empecé terapia, continuó. No por ti, por mí. Estoy tratando de entender por qué arruiné lo único bueno que tenía. Deberías hacerlo, dije. Ella se estremeció. No por crueldad, sino por lo simple que sonó. Extraño lo que teníamos, dijo en voz baja. Asentí. Yo no. Eso la detuvo. No porque fuera cruel, sino porque era verdad. Parpadeó un par de veces. ¿Hablas en serio? Extraño la versión de nosotros que creía real, dije, pero esa no eras tú. Era alguien que imaginé. Se limpió los ojos con la manga. Lo perdí todo. No, respondí con calma. Lo dejaste ir. Hay una diferencia. Nos quedamos un momento más. Luego ella dio un pequeño paso hacia adelante. ¿Hay alguna parte de ti que todavía me quiera? Pensé durante un largo momento antes de responder. Lo suficiente como para no odiarte, dije. Pero no confío en ti. Y no voy a intentarlo de nuevo. No por enojo. Solo por respeto propio. Sus hombros cayeron. Asintió. Lo entiendo. Y entonces retrocedió. No suplicó. No hizo una última petición. Solo un adiós que no se dijo, pero se entendió. Se alejó. Sus pasos fueron el único sonido. La vi bajar los escalones, cruzar el estacionamiento y desaparecer tras la curva de la acera. Y así, simplemente, todo terminó. Esa noche, saqué la carpeta Manila. Dentro estaban los papeles del divorcio, firmados, sellados, procesados. Agregué una última cosa, una foto. Alguien la tomó durante la fiesta, de mí, solo, de pie al fondo del salón, justo cuando la última diapositiva se desvanecía en negro. Me veía tranquilo, no arrogante, no orgulloso, solo firme. Guardé la carpeta en el cajón. Ya no quedaba nada por lo que luchar. Ninguna pieza por recomponer. Ninguna conversación pendiente. Ella apostó todo creyendo que nunca actuaría. Que el silencio era debilidad. Pero el silencio es solo paciencia disfrazada. Y cuando llegó el momento, hablé una vez. Lo suficientemente fuerte como para que nunca lo olvide.